¿Cómo les va? Buenos días. Habíamos comentado en programas anteriores que íbamos a ir desarrollando los temas que forman parte de la currícula de nuestro programa de formación de agentes de salud en el ámbito laboral. El tema que traemos hoy es un tema bastante poco mencionado, yo diría hasta desconocido, no solo por la gente, sino por los profesionales. Y estamos con un especialista en el tema para que nos explique, nos cuente de qué se trata, su importancia y bueno, el desarrollo que empieza a tener quizá es insuficiente, pero está en camino en nuestro país. Estamos con el doctor Hugo Salgueiro, que es especialista en medicina del trabajo y él especialista en ergometría. Hugo, gracias por la posibilidad esta y bueno, como me escuchabas, nos parece un tema que tiene una relevancia tan importante como la ignorancia que por lo menos nosotros percibimos. Bueno, en principio te agradezco a vos, Jorge, porque desde hace muchos años que un grupo de ergónomos en la Argentina trató de divulgar la ergonomía y de hecho han hecho varias acciones y han educado una buena cantidad de gente, pero así todo esto no llegó al público en general y tampoco llega a nivel industrial en cuanto a conocimiento. Entonces yo te agradezco esta oportunidad porque es una manera de divulgar la ergonomía más allá de lo que sean los procesos educativos a lo que estamos empeñados todos nosotros. Cada uno tiene su curso de ergonomía local o a distancia justamente para divulgar este tema e ir formando cada vez mayor cantidad de gente. Porque en definitiva los que pagan la falta de ergonomía son los trabajadores con su cuerpo y con todas las dolencias que adquieren como consecuencia de tener los puestos de trabajo mal diseñados. Empecemos por definir qué es la ergonomía. ¿Cómo no? Bueno, la ergonomía puede ser definida de varias maneras. De hecho, hay definiciones muy extensas que tratan de explicar absolutamente todo. Desde un punto de vista conceptual, la Asociación Internacional de Ergonomía la define como una disciplina científica. Y esto está dado justamente porque la ergonomía se nutre de la ingeniería, de la medicina, de la psicología, entre otras, que son todas ciencias. Y por lo tanto, ella es una disciplina científica. En cuanto a la definición de la ergonomía respecto de qué es lo que hace, la definición más cortita que yo he leído en mi vida y más efectiva para que la gente entienda es la adecuación de los puestos de trabajo a las personas. De esta manera uno entiende claramente que hay puestos de trabajo que están generando problemas o dolencias en las personas y la ergonomía va y adecúa ese puesto de trabajo para que la producción continúe y la gente no se enferme. Claro, en el sentido más amplio, ese puesto de trabajo no solamente es en una empresa, sino puede ser lo que uno hace en su propia casa. Desde luego. O sea, hay un enfoque, digamos, de la ergonomía desde su nacimiento que está dirigido fundamentalmente hacia el mundo del trabajo, hacia el mundo industrial, donde están los problemas más serios. Pero desde luego que a nivel domiciliario también tenemos algunos problemas. Es decir, todos tenemos en nuestras casas una computadora, estamos todos trabajando o jugando con un mouse todo el día y eso también trae algunos problemas. Desde la ergonomía, lo que se puede ayudar, así como para la audiencia que nos está escuchando, es que la muñeca debe trabajar siempre en posición neutral. Es decir, para eso fue diseñada, ¿no? Cuando se crea al hombre, se lo crea de una manera determinada a los fines de que viva bien. Entonces, cuando la muñeca la desviamos hacia el nivel cubital, o sea, hacia el dedo meñique, esa muñeca sufre. Cuando la desviamos hacia la zona radial, es decir, hacia el dedo pulgar también. Cuando la extendemos o cuando la flexionamos, en todas esas posturas la muñeca padece y termina siendo tenosinovitis de muñeca. La muñeca debe trabajar siempre en posición neutral, sea cual sea la tarea que está desarrollando.
Entonces, cuando estamos frente a nuestra computadora con un mouse, lo que tenemos que hacer es tener la muñeca en posición neutral. No es muy aconsejable las almohadillas que tienen los pads. Lo ideal es tener un pad chato o directamente el mouse sobre el escritorio si es que funciona. Porque de esa manera entonces lo único que hago es englobar el mouse dentro de mi mano y tengo la muñeca en posición neutral. Cuando yo le agrego la almohadilla del pad, ya la posición de muñeca no es normal, además del estrés de contacto que me produce la almohadilla contra la muñeca. Entonces todos terminamos a través de esas almohadillas teniendo alguna dolencia, tal vez no una enfermedad, pero sí alguna dolencia del brazo, consecuencia de la almohadilla. Entonces la recomendación es esa, tener la muñeca en posición neutral y un pad chato o ningún pad para el... Claro, porque todas estas posiciones viciosas, por llamarlo de alguna forma, cuando son repetitivas o prolongadas, es donde se desencadena el problema, ¿no es cierto? Desde luego. Vos me estás llevando a ser un poco más específico en mi explicación. Hay factores de riesgo en ergonomía, que son el esfuerzo, la duración del esfuerzo, la postura y la repetitividad. Y hay cofactores de todo esto, que son las vibraciones, las temperaturas extremas y el estrés de contacto. En ergonomía denominamos estrés de contacto, como les explicaba recién con la almohadilla, todo aquello que esté apoyándose o donde el trabajador se esté apoyando en forma prolongada y lo cual le genera daños sobre el cuerpo. Ahora, digamos que la ergonomía tiene su centro o su parte de desarrollo más importante en la industria, porque el tipo de tareas que tienen que realizar, ya sea por posiciones o por esfuerzo, generan dolencias que se podrían evitar modificando ambas cosas. Desde luego. Mira, Jorge, el tema es que desde la revolución industrial en adelante, hablamos del siglo XIX, los puestos de trabajo fueron diseñados para el producto. Esta es la razón de por qué hoy la ergonomía se llama la adecuación de los puestos de trabajo al trabajador, ¿sí? Porque los puestos de trabajo fueron y siguen siendo diseñados, por falta de conocimiento, siguen siendo diseñados para que el producto salga tal cual quiere el industrial, ¿no? O tal cual lo quiere la demanda que exista en la calle de un producto. Pero no se piensa en que esa maquinaria o ese puesto de trabajo va a estar un trabajador. Entonces, cuando el trabajador se acerca al puesto de trabajo, se encuentra con algunas posturas necesarias, con algunos esfuerzos y con una cantidad de repeticiones que es la que lo termina enfermando. Entonces, la ergonomía observa el puesto de trabajo, aplica algunas herramientas que conocemos que nos van a decir cuánto más o menos riesgoso es para el trabajador ese puesto de trabajo y en base a eso hacemos la indicación de cuál es la mejora que se tiene que hacer en esa estación de trabajo para que el hombre deje de padecer y no se enferme. Estamos teniendo una cantidad importante de patología musculoesquelética como consecuencia. ¿Cuáles son las más habituales de estas patologías que se podrían corregir y en muchos casos evitar en base a un diagnóstico y tratamiento? Porque evidentemente el diagnóstico sin la acción es incompleto. Desde luego. Sí, muchas veces pasa esto, ahora vamos hacia las patologías más comunes, pero muchas veces pasa que se hacen descripciones de puestos de trabajo, se hacen análisis ergonómicos de puestos de trabajo y después no se conduce hacia una mejora. Por lo tanto, quedó muy bien, o sea, el puesto de trabajo está estudiado, si va a alguna inspección de la superintendencia van a encontrar con que tiene un buen estudio del puesto de trabajo, pero en realidad el hombre sigue con el problema y la empresa termina sin resolver la temática, que es la que más le puede preocupar. En cuanto perdón. Sí, contestame, después te quería preguntar si hay alguna legislación al respecto. Sí, desde luego. Lo que más afecta en general, ¿no?, a lo que más se dedica la ergonomía es a miembros superiores, porque es lo que el hombre más utiliza en su trabajo. Esto no quita de que también la ergonomía se ocupa del resto del cuerpo. En cuanto a frecuencia, la patología de miembros superiores es la más frecuente. Sí.
las personas que tienen que pasar mucho tiempo paradas, tiene que el análisis de diagnóstico, cuando pasa eso, ¿qué es lo que recomienda como correctivo, como disminuidor para disminuir ese factor de riesgo? Sí. Lo recomendable para la posición de trabajo parado, pues hay distintas posturas de trabajo, ¿no? Hay algunos puestos de trabajo que requieren que el trabajador esté parado. En ese caso lo que se recomienda son taburetes que permiten al trabajador estar parado y cuando lo necesita poderse sentar o apoyar. Incluso hay algunos taburetes de diseño ergonómico que hacen eso, nada más que permite al hombre poderse reposar y con eso, porque la que más padece es la columna lumbar. Entonces la columna logra descansarse cuando la persona puede apoyarse en el taburete. ¿Y en el piso hace falta algún tipo de acolchonamiento? Yo he visto, gracias a Dios, en la empresa en la que yo trabajé tantos años y fue la que me educó y me enseñó la ergonomía en Estados Unidos, en México, en la Argentina, que es donde hemos implementado tremendo tremendo proceso ergonómico con tantos beneficios para la gente. ¿Qué Ford? Que es, bueno, yo no sabía si... No hay problema. Sí, es Ford Argentina, la empresa en la que yo he crecido, en la que me desarrollé como gerente de salud y seguridad y como responsable de la implementación del proceso ergonómico. Sí. Respecto a las posiciones... vos me hablabas de si había necesidad de algo en el piso, sí. Yo me desvié. En oportunidad de estar visitando una planta modelo que tiene Ford en México, que es en la zona de Hermosillo, ellos implementaron sobre un piso semejante a un tapiz que permite que el hombre se estrese menos al caminar. O sea, una cosa es trabajar sobre un piso duro y otra cosa es trabajar sobre un tapiz que brinda más confort a la persona. No estamos evitando enfermedades, solamente estamos brindando más confort. Y la ergonomía muchas veces hace eso. No solamente evita enfermedades, sino que brinda mayor confort al trabajador. Nosotros con Salud y Sociedad tenemos un programa en que trabajamos en las obras sociales, se llama ProInfo, que tiene que ver con una evaluación, un screening de factores de riesgo. Y en una planta de calzado muy grande del interior de la provincia de Buenos Aires, vimos que a determinada hora de la jornada sonaba la sirena, digamos, y se hacía la pausa activa. Conocemos de la pausa activa, pero no la conocíamos como incorporada a una planta industrial. ¿Es importante esto y es frecuente o es raro? Esto está mencionado en la resolución 295 del año 2003 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Superintendencia de Riesgo del Trabajo, porque a veces hay puestos de trabajo que no pueden ser modificados. Solamente en esa condición es donde, cuando ya desde la ingeniería yo no puedo hacer una modificación de un puesto, no me queda alternativa en forma transitoria y a veces lamentablemente definitiva que establecer pausas de trabajo. Y bueno, desde luego que tienen cierta utilidad en la medida que sean bien utilizadas. A veces ocurre que se juntan todas las pausas en una sola y capaz que el trabajador trabaja 45 minutos menos. Y eso no sirve desde el punto de vista ergonómico. La pausa tiene sentido en la medida que esté intercalada dentro de la tarea, de manera que la repetitividad o el esfuerzo que esté haciendo sea balanceado y que la persona padezca menos. Vamos a una pequeña pausa y después me comentás un poco de la parte de legislación. Que me mencionaste un artículo y que, bueno, por ahí la gente no lo conoce. ¿Cómo no? Hugo, nos había quedado pendiente el tema legislativo en el bloque anterior. Sí. A nivel nacional venimos teniendo algunos avances legislativos ya desde hace varios años. Inicialmente, junto con la Ley de Riesgo de Trabajo, aparece una resolución que tiene que ver con los exámenes médicos obligatorios
Y esa resolución del año 97 indicaba hacer determinado tipo de estudios a las personas expuestas a riesgos ergonómicos, pero no hablaba de los riesgos ni hablaba de la ergonomía. Pero fue la primera mención que hemos tenido. Junto con esa ley de riesgo del trabajo aparece también un decreto, el 658, que hizo la relación entre la dolencia y el tipo de trabajo, lo cual también fue un avance para aquellos médicos que querían ver si había relación entre lo que el paciente le decía o el trabajador le comentaba en el servicio médico y la tarea que realizaba. Pero finalmente en el año 2003 sale una resolución que es la 295, donde por primera vez en la República Argentina se habla claramente de la ergonomía y se dice en todo su enunciado cómo se debe desarrollar un proceso ergonómico en la empresa, ¿no? Yo cuando leí esa resolución me recordaba cuando en Ford empezamos la implementación del proceso en el año 1996 y parecía, o sea, hay una relación directa entre la manera en que Ford nos enseñó en el mundo entero a implementar el proceso ergonómico y luego lo que la superintendencia pide a través de la resolución. No obstante ser tan clara la resolución 295, el grado de aplicabilidad en la República Argentina es muy bajo. Y sobre eso, ¿cuál sería el agente de contralor? ¿Quién tendría que ser el responsable de supervisar que eso se cumpla? Bueno, justamente la Superintendencia de Riesgo del Trabajo tiene un cuerpo de inspectores. Como estamos en un país federal, a veces esto se complicaba. Sé que actualmente este cuerpo de inspectores está saliendo el Ministerio de Trabajo, también por su propia cuenta en cada una de las provincias puede salir a inspeccionar. Nosotros siempre pretendemos llevar información y dejar alguna posibilidad de tomar nuestra información como herramienta. Estoy hablando de la audiencia, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas que alguien tendría que tener en cuenta desde este punto de vista como para ocuparse si realmente en su lugar de trabajo o el tipo de tareas que realiza, vos hablabas domiciliario también, puede tener alguna corrección respecto a la posición, respecto a la forma de tomar las cosas? Vos hablabas que los miembros superiores son los más afectados. No te estoy pidiendo una receta, pero te estoy pidiendo una cuestión así práctica para que la gente vea que es una cuestión, así como vos ponías el ejemplo del mouse, de la computadora, bueno, hay un montón de cosas que si uno las viera con esa óptica, encontraría que tiene que modificar postura, forma de agacharse. ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, algo que es común que ocurra es cómo las mamás levantan a sus nenes, ¿no? Todas las madres cuando levantan a sus criaturas lo hacen quebrando el cuerpo en la cintura. Por lo tanto, aquí lo que la ergonomía nos enseña, la biomecánica fundamentalmente, es que cuando hacemos eso, estamos soportando en la musculatura que está pegadita al lado de la columna vertebral el 50% de nuestro peso corporal. Es decir, en mi caso, que estaré pesando 84 kilos, por decir así, si yo me agacho para levantar una criatura sin quebrar mis rodillas, pero sí quebrando a nivel de la cintura pélvica, cuando yo me agacho ya estoy soportando 42 kilos en mi columna, más el peso de la criatura que voy a levantar. Entonces, la recomendación para las mamás y para todos aquellos que levanten una criatura desde el nivel del piso, que lo hagan siempre quebrando las rodillas, agachándose y levantándose, porque la fuerza que tienen nuestros músculos a nivel de los miembros inferiores es muy superior y están preparados para eso, y no así los músculos de nuestra columna vertebral, que padece mucho. Ahí la biomecánica nos explica por qué razón la columna se daña tanto cuando hacemos malos esfuerzos. Tal vez daría para charlarlo en otro momento. No, pero un ejemplo muy práctico, porque bueno, pusiste el de la criatura, pero cualquier cosa que tenemos que levantar,
Sea una criatura, sea cualquier peso, siempre que haya un elemento pesado, buscar ayuda, ¿no? Siempre nos envalentonamos y vamos y tomamos una bolsa de 50 kilos y lo queremos levantar solos. Busquemos ayuda, ¿no? Porque ya hay pesos que no los podemos soportar y nos lastiman. La ergonomía se ocupa mucho del trauma repetitivo, es decir, aquella persona que lesiona su muñeca por estar haciendo muchos esfuerzos en forma indebida y en forma repetitiva. Pero hay patología también de origen ergonómico, si lo podemos llamar así, ¿no? Cuando levantamos un peso y hacemos una lesión aguda de nuestra columna vertebral, no solamente por trauma repetitivo. Y respecto a la postura, porque hablamos del trabajo parado, el trabajo sentado, nos sentamos mal habitualmente. Sí, sí. Ahí tenemos un tema tanto a nivel domiciliario, cuando estamos fundamentalmente delante de la computadora, pero a nivel laboral, no ya en la parte industrial, sino en la parte administrativa, donde las personas nos sentamos mal, ubicamos mal la computadora en nuestro escritorio, ubicamos mal el mouse. A veces prevalece tal vez el cliente que se sienta delante del empleado que la salud del empleado, entonces se coloca la pantalla o el monitor de la computadora en forma lateral, lo que obliga al hombre a estar permanentemente con el cuello girado hacia uno de los lados, ¿no? Entonces, hay una especialidad, una subespecialidad de la ergonomía que es ergonomía de oficina, donde se enseñan de qué manera la persona tiene que estar sentado, cómo tiene que tener ubicado su brazo y antebrazo y mano para no tener problemas y tener siempre el monitor delante. ¿Cómo será el tema que hablábamos hoy de que se siguen diseñando mal las cosas cuando hay hermoso mobiliario de oficina que se están diseñando con la pantalla de la computadora en uno de los extremos? O sea, quedan muy bonitos. Arquitectónicamente uno los mira y son muy bonitos, pero el monitor, la pantalla debe estar a 60 centímetros de la persona y de frente a la persona. Realmente haces pensar que en la vida práctica hay un montón de cosas que por desconocimiento, por falta de convencimiento de que eso es lo útil. ¿Cuáles son los motivos de que, ya no en la esfera domiciliaria, sino en la esfera industrial, tenga tan poco desarrollo, o por lo menos así lo veo yo? A nivel industrial, vamos a enfocar dos aspectos. Uno es que la mayoría de las empresas que no tienen mucho conocimiento de esto y que no relacionan la ergonomía con el negocio, creen que la ergonomía es un gasto, cuando claramente la ergonomía es una inversión. Y lo es, o sea, es una inversión porque la ergonomía ayuda a reducir los costos y a mejorar las ganancias. Una persona que trabaja en forma no ergonómica tiene una alta chance de accidentarse. ¿Por qué? Porque trabaja en forma incómoda, se cansa y una persona incómoda y cansada se puede accidentar, a diferencia de una persona que está bien ubicada en su puesto de trabajo. Los accidentes incrementan la siniestralidad de las empresas y el incremento de la siniestralidad de las empresas les trae adosado un incremento de la alícuota de la ART. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y bueno, nos quedan un montón de cosas, de preguntas, y a la gente seguro también. ¿Dónde pueden informarse? No digo especializarse, pero tener información, porque uno dice internet te da todo, pero uno no tiene la capacidad selectiva de poder ver qué es lo que tiene que encontrar, qué es lo que tiene que buscar, mejor dicho, ¿no? Por eso te pregunto específicamente, ustedes tienen tratados, la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tiene cursos. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que se quiere interiorizar del tema? La Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tiene una página que es wsmtba.org.ar, y dentro de la página hay
la invitación al curso a distancia de ergonomía. Y como yo te había comentado antes de esta charla en el programa, te vamos a convocar para que en nuestro programa de formación de agentes de salud en el ámbito laboral puedas precisamente al grupo de delegados que con los que estamos trabajando llevarles información y conocimiento sobre un tema tan importante. Desde luego. Contá conmigo para eso. Gracias, Hugo. Por nada. Eso fue todo por hoy. Nos volvemos a ver el viernes que viene.